Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata. Mr. Big. Neumáticos Hankook, Renault Clio R3, juguetes mayores, Suzuki SX4, Diario El Mercurio, Energética Shot and Go y FM Tiempo. Auspiciadores de Cristóbal Ibarra y Ramón Ibarra en el Rally Móvil. Síguenos este 2014 y apoya a nuestro equipo en la competencia de automovilismo más importante del país. Cristóbal Ibarra es el actual puntero de la categoría N3 en el equipo Hankook Suzuki Mayores. Ramón Ibarra, tetracampeón del Rally Móvil, participa en la categoría mundial R3 en el equipo Hankook Renault Mayores. ¡Rally Móvil! Síguenos en Twitter y Facebook y pide tus canciones favoritas. Búscanos como Radio FM Tiempo, los clásicos de tu tiempo. En 2013 quiso ser presidente de Chile y perdió. Lo atacaron de la izquierda, el centro y la derecha y respondió. Le buscaron puntos débiles en colegios, autos y resistió. Ahora, Franco Parisi vuelve a ser un ciudadano común y a hablar de lo que más le gusta. Economía de forma simple, los mercados y las personas. Aquí comienza Tiempo de Parisi. Economía y consejos para las masas en FM Tiempo, los clásicos de tu tiempo. Muy buenos días. Estamos en otro Tiempo de Parisi. Ahora el Tiempo de Parisi parece que se le anduvo atrasando porque viene un poco atrasado Franco, pero va a estar con nosotros en algún momento más. Hoy, como todos los viernes, con nuestro panelista sobre emprendimiento, Giancarlo. ¿Cómo está, Giancarlo? ¿Cómo está, Divino? Bien, todo bien. Y tenemos además hoy un invitado especial, el abogado Mauricio Daza. Hoy día en el caso Cascada, dentro de otros, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Mauricio? Así es, hola, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti, Mauricio. Oye, ¿qué nos puedes contar de este caso emblemático? Hoy día algo veíamos la tercera, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, yo creo que lo primero es un poco explicar en qué consiste este caso Cascada, porque exacto, mucha gente habla de que este es un gran escándalo, e incluso se ha dicho, mire, ¿sabe qué? Esto podría afectar a los ciudadanos comunes y corrientes, pero nadie entiende exactamente cómo. Es como hablar en chino cantonés. Bueno, el punto es el siguiente. El caso Cascada consiste, por lo menos en la imputación, en lo que sería un fraude que se habría concretado en el contexto de la ley de mercado de valores y en el contexto de la bolsa de valores. ¿Cómo se habría concretado esta situación? Se habría vendido por parte de una empresa controlada por Julio Ponce Leró un determinado paquete de acciones en la bolsa. Esas acciones se habrían vendido a un precio inferior al precio que tenían en el mercado. Y estas acciones se habrían vendido por esta sociedad a un palo blanco. Ahora, este palo blanco, una vez que compró este paquete de acciones que está a un precio inferior, supongamos a 5, entonces procede este palo blanco a vendérselo acto seguido a otra empresa controlada por el mismo Julio Ponce Leró, pero a un precio artificialmente alto, por ejemplo a 15. Todo esto se hacía en la bolsa de valores y obviamente tenía por objeto, por una parte, hacer de que esa acción subiera su transacción a un precio mayor, de 5 a 15, ¿no? Y eso le permitía a las empresas de Julio Ponce el poder acceder a créditos que de otra forma no podría haber accedido. Claro, tenía mejores números. Claro, porque básicamente esas acciones que se subían de 5 a 15 es el principal activo que tienen las sociedades de Julio Ponce, y además le permitía justificar la distribución de un conjunto de utilidades que de otra forma no podría haber justificado. Pero te quiero hacer una pregunta, porque en este mercado chileno todos sabemos que es bastante pequeño y los dueños son todos conocidos. ¿Cómo es posible que en una bolsa tan pequeña como la chilena se haya pasado este caso Cascada, que representan empresas de los mismos dueños en el fondo, y nadie se haya dado cuenta o nadie quiso ver? Yo creo que nadie quiso ver. La verdad es que hay que recordar que Julio Ponce se hizo de la propiedad de Sokimich, que hoy día es la minera no metálica más grande del mundo. Claro, todos sabemos más o menos que esa es su empresa, pero quizás los especialistas todos saben cuáles son las siguientes. Pero que esta empresa, que es bien grande, él básicamente la adquirió durante los años 80 cuando él era el yerno del entonces presidente de la República, Augusto Pinochet. Y en ese contexto él adquirió SQM. Ahora, el punto, digamos, es que acá, obviamente, para poder hacer esta triangulación, que es una de las figuras básicas en que se concreta el caso Cascada,
era necesario contar con un palo blanco, y ese palo blanco no tiene que ser cualquiera. En este caso, la imputación involucra de que serían palos blancos, entre otros, por ejemplo, Leonidas Vial, que es uno de los dueños de Larraín Vial, que es la mayor corredora de bolsa en Chile, y además también es dueño, entre otros, de Colo-Colo. Bueno, sí. El tema, digamos, es que era necesario que esta operación tuviera una cobertura de una corredora. ¿Por qué? Porque, como dijimos, son ventas cruzadas, y el primer paquete de acciones que se vendía a un precio artificialmente bajo, bueno, podía intervenir cualquier otra persona a comprarlo. Ahora, ¿cómo se impedía eso? Con el hecho de que había alguna bolsa de valores que estaba en concomitancia con esta operación, de manera tal de impedir que terceros pudiesen intervenir de alguna forma estas ventas cruzadas. Ahora, acá hay otro capítulo que también es interesante, porque si se mire, sabe que ¿cómo me afecta a mí, claro, persona común y corriente, de esto? Obviamente esto afecta al mercado de valores, porque se supone que el mercado de valores tiene que funcionar de una manera transparente, y esto vulnera aquello. Sin embargo, esto afecta a todos los ciudadanos, porque dentro de quienes iban a financiar este modelo fraudulento estaban las AFP. Claro. Y ahí están las cotizaciones de gran parte de los chilenos. ¿Cómo esto ocurría? Lo que pasaba es que, como dijimos, una sociedad de Ponce vende un precio inferior al de mercado un palo blanco, y el palo blanco vende de vuelta a otra sociedad de Ponce esta misma acción a un precio artificialmente alto. Para que esta segunda sociedad pudiese adquirir a un precio artificialmente alto, entonces tomaba créditos. Ahora, para pagar esos créditos, entonces la segunda sociedad, la que adquiría más caro, le pedía a sus accionistas que se pusieran con plata para cubrir ese crédito. ¿Y quiénes eran los accionistas? Entre otros, los accionistas minoritarios, las AFP. Entonces ahí vienen todo este tema de los aumentos de capital que se denominan, que es una forma de poder recaudar dinero para, entre otras cosas, pagar estos créditos. O sea, finalmente, los que pagamos este modelo fraudulento, a partir del cual Julio Ponce Leró y sus empresas habrían obtenido utilidades de manera ilícita, seríamos todos los chilenos a partir de la AFP. Esto obviamente es una investigación que está en curso. Existe una investigación administrativa en la Superintendencia de Valores y una investigación penal en la Fiscalía. La investigación administrativa es la que ha causado más ruido ahora, porque se ha conocido el día de ayer de que el Ministerio Público ha rechazado una acción criminal que interpuso Julio Ponce en contra del superintendente, básicamente acusándolo de que esto era una suerte de conspiración política, ¿no? Sí, es una lista que ha sonado bastante en los medios, tanto el tema con la superintendencia como la posible vinculación o no del expresidente de la República, ¿no es cierto? Claro, Sebastián Piñera obviamente tiene un historial de muchos cuestionamientos respecto de lo que ha sido su vida de negocios, ¿no? Y obviamente, bueno, eso es terreno fértil para poder levantar obviamente algún tipo de imputación nueva que tenga algún viso de credibilidad. Sin embargo, debo decir de que yo, analizando los antecedentes, no he logrado observar hasta el momento de que exista alguna intervención ilícita por parte de Sebastián Piñera a sus empresas. ¿De qué manera se llega, digamos, a esta imputación? Lo que ocurre es que Julio Ponce, obviamente, y a partir también de sus abogados, que tienen una estrategia armada, lo que pretenden hacer es desnaturalizar esta investigación, tratando de llevarla a un terreno que sea más favorable. Tratar de meter mucha gente al saco para que ese saco sea más pesado y no pueda caer en él. Bueno, después de la crisis subprime en Estados Unidos, se acuñó el dicho de too big to fail, demasiado grande para caer. Claro. Entonces, el tema es hacerlo de esa manera, porque con eso se garantiza impunidad. Entonces se está tratando de señalar de que Sebastián Piñera tendría algún tipo de intervención en esto, en la medida que él es controlador de una sociedad, Bancard, que adquirió paquetes de acciones de estas empresas cascada. Siempre sabe las empresas cascada, nadie entiende qué son. La empresa cascada es bastante sencillo. Es un grupo de empresas que tienen en común que todas son controladas finalmente por Julio Ponce, y se denominan cascada porque cada una de ellas es dueña de la otra. La cascada, por el efecto de cascada. Claro, la cascada número 1, por ejemplo, es controladora de la cascada número 2. Perfecto. La cascada número 2 de la 3, de la 3 de la 4 y la 4 de la 5. Son 5 cascadas en rigor. Entonces, pero todas finalmente son controladas por el lícito Julio por naturaleza. Ahí no hay ilícito en tener un efecto de cascada. Es lícito, sin embargo hay que señalar de que, bueno, ahí hay dos criterios que se ven a nivel internacional. Hay un criterio preventivo que utilizan muchas legislaciones internacionales donde impiden
que existan organizaciones societarias como esta. Claro, porque se presta para los malentendidos. Sin embargo, en Chile se ha optado por otra cosa. Se dice, ¿sabe qué? No, nosotros lo vamos a permitir, pero vamos a sancionar duramente si es que nosotros los pillamos haciendo algo, por decirlo de alguna forma. O sea, no vamos a ocupar este criterio preventivo, sino vamos a ser más reactivos, vamos a reaccionar si los pillamos en algo. ¿Pero qué tan dura la legislación chilena? Porque mucho se habló del caso La Polar y vemos que, o por lo menos en la opinión colectiva, quedó como que no fue un duro golpe que se le dio al mercado para que entendieran que no se debe hacer ese tipo de prácticas. Es que el caso La Polar es un caso que todavía está pendiente de su resolución, pero es un caso que en muchos sentidos es más pequeño que el caso Cascada. En magnitud. Tanto en términos de magnitud, obviamente para las miles de personas que eran detentadores de créditos que fueron repactados, entre comillas, o cambiados unilateralmente, claro que esto les afecta directamente y es grave. Pero si uno ve la figura más global, finalmente, ¿qué es el caso La Polar? Es un grupo de administradores y gerentes que para ganarse un bonito, digamos, de la empresa, empezaron a mostrar una situación de sus créditos, sus clientes más favorable a la real. Entonces es una cuestión de gerentes, pero acá estamos hablando de los dueños, y no de cualquier dueño. Acá, en la imputación, están involucrados personas de real importancia, o sea, SQM, Julio Ponce, Leonidas Vial, corredoras, las más importantes de Chile, la Raín Vial, Banchile, etcétera. Entonces realmente es un caso muy grande, y de esa perspectiva obviamente pueden existir muchas presiones para el objeto que quede esto en nada. Y dentro de ese ámbito entonces está la estrategia de meter a Sebastián Piñera. Hasta el momento no hay antecedentes de que él tenga alguna participación activa en este esquema fraudulento. Él tendría una participación equivalente a los restos de los accionistas minoritarios, como eran las FP. Él también era minoritario. Una víctima de esta figura ficticia. Sí, aunque a mucha gente no le cuadre la palabra víctima con Sebastián Piñera, uno podría decir que en este caso, podría haberse dado si es que tiene alguna participación, pero no se observa nada. Más bien yo diría que es un volador de luces. Y por eso es que la querella que interpuso Julio Ponce en contra del ex superintendente Coloma es bastante, digamos, injustificada. Ahora esta causa va a terminar con un sobreseimiento definitivo solicitado por la Fiscalía. Yo espero que de verdad el señor Coloma, haga lo que tiene que hacer, pues, y que sea una persona que actúa en serio, y que una vez que se obtenga ese sobreseimiento se querelle por acusación calumniosa en contra de quienes levantaron esto, básicamente con la finalidad de poder obtener algún rédito como defensa, cosa que es ilícita, ¿no? Sí, porque más allá del tema directo con el señor Coloma, creo que hay un tema con la credibilidad de la superintendencia, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero la independencia de la superintendencia es sumamente importante. Por lo tanto, el momento que la empieza a meter en juicio a partir de este tipo de querella, también empieza a minar un poco o la credibilidad o la confianza en los futuros superintendentes, ¿no? Claro, acá lo que se pretendió era, por una parte, generar una suerte de presión ilícita en contra de la labor de la superintendencia, con la finalidad de que obviamente el superintendente frente a estas querellas tomara un paso atrás respecto a su deber legal, pero también era una forma bastante burda de tratar de desviar la atención pública y la atención del propio superintendente, en el sentido de tener que defenderse él, más que empezar y seguir con esta investigación. Ahora, yo creo que hay señales positivas. Acá hubo un lobby gigantesco con la finalidad de colocar un superintendente que pudiese ser un poco más blando respecto a la situación Cascada en esta administración. Y la verdad, hay que considerar de que se ha dicho mucho de que Enrique Correa estaría prestándole servicios de lobby, en definitiva, a Julio Ponce. Y en ese contexto, obviamente, había muchos signos de interrogación, entre otros para mí como querellante, a quien iban a nombrar como superintendente. Yo creo que la presidenta Bachelet ha dado una señal de independencia y consistencia, y ha nombrado un superintendente de calidad, muy independiente, y que ha dado muestras de que no se va a dejar someter a este tipo de presiones. Mauricio, vamos a una pausa comercial y volvemos. Hola, soy Mauricio Lizana, director general de Factor Inmobiliario. Súmate al boom inmobiliario junto a nosotros ingresando a www.factorinmobiliario.cl, completa tu dato en el formulario de contacto y uno de nuestros asesores expertos en inversión inmobiliaria te atenderá. No te quedes fuera del mejor negocio del siglo XXI. Somos líderes en inversión inmobiliaria. Formamos a personas comunes en inversionistas inmobiliarios exitosos. Visítanos en factorinmobiliario.cl.
Buenos días. Viene a pagar las cotizaciones, ¿verdad? Sí, estoy hace rato ¿Trajo esperando. la planilla? Sí, traje toda la ¿Están planilla. todos los trabajadores identificados correctamente? ¿El monto a cotizar está bien? Sí, señorita. Ya ve. Pero acá hay un error. ¿Cuál? El periodo no corresponde. Sí corresponde. Lo siento, ¿ah? No. Va a tener que volver el lunes. No, Ya, pero- permiso, que pase el siguiente. Pero, señorita, ¿cómo? Olvídate de los trámites engorrosos y realiza los pagos previsionales por internet en Previred.com. Era más fácil pagar tus cotizaciones. Pagar en Previred. Por eso, Astrategia, confía en nosotros y logra todas las metas de tu empresa. Conversemos en contacto@centroclick.cl o conoce más sobre nosotros en www.centroclick.cl. Estamos de vuelta en Tiempo de Parisi. Hoy día falta de Parisi, que no ha podido llegar porque está en trámites personales. Estamos hablando con el abogado Mauricio Daza, abogado del caso Cascada, pero también de otros casos emblemáticos de los cuales vamos a hablar hoy día los cuales han tenido gran impacto en la opinión pública. Mauricio, otro de los casos en que has estado metido y que creo que me parece interesante conversar hoy día, básicamente por el tema de que ha dado vuelta el tema de la educación, es el tema de la Universidad del Mar. ¿En qué va eso? ¿Cuál es el futuro que se ve para el caso de la Universidad del Mar? ¿Y en qué estás tú con respecto a ese tema, digamos? Mira, en el caso de la Universidad del Mar hay que señalar que existen a lo menos 2 investigaciones grandes en sede penal. La primera se vincula con el pago de coimas a miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, a cambio precisamente de que la Universidad del Mar y otras fuesen artificialmente acreditadas, o sea, que se les diera un sello de calidad sin que cumplieran con los requisitos necesarios para aquello. ¿En esas investigaciones donde están varias otras universidades paralelamente? Exacto, O sea, ahora habla... debe haber un lobby tremendo porque hay muchas universidades que están funcionando como si nada y están con un tremendo juicio. Imagínense si esa información llegara de forma masiva a los alumnos. Claro, bueno, ahí estaba la Universidad Pedro Valdivia, está la Universidad Seca, hay varias universidades que están siendo indagadas, pero básicamente esa arista es bastante acotada. ¿Por qué? Porque se vincula con el hecho de que determinadas personas, con nombre y apellido, le habrían pagado a otras determinadas personas del Consejo Nacional de Acreditación, con nombre y apellido, una coima a cambio de una acreditación. ¿Esto estamos hablando del año? Estamos hablando del año 2011 más o menos, 2011-2010. Se está investigando, obviamente. Esa arista... Tú estudiaste en la Universidad del Mar, ¿no? Exacto, Sí, mi exacto. carrera de pregrado. Por eso Bueno, entonces con mayor atingencia a ver el resto. Esta causa tiene ya personas formalizadas y de hecho se ha anunciado hace algunos días atrás de que la Universidad del Mar, como persona jurídica, accedió a llegar a un juicio abreviado con la Fiscalía, que significa que en el fondo pactan una condena y el monto de la condena. ¿Ah? Ahora bien, esa es una primera arista, pero hay una segunda arista que a mi juicio es la fundamental, que tiene que ver con el hecho de que miles de estudiantes durante varios años fueron derechamente defraudados por un esquema fraudulento. De nuevo, otro esquema fraudulento. ¿Y cómo habría operado este esquema fraudulento? Un grupo de personas habrían construido una supuesta corporación sin fines de lucro que era una universidad. Pero esto no era real, esto simplemente era una pantalla para obtener tanto de los estudiantes como del Estado dineros que de otra forma no podrían haber obtenido. Y después estos mismos dineros eran hechos llegar a los bolsillos de los controladores de estas universidades a través de un conjunto de contratos falsos o simulados, arrendamientos por valores que estaban sobrevalorados, cargos de familiares, asesorías que nunca se hicieron o que eran inútiles, etcétera. Ahora, esto obviamente, en este modelo, las víctimas son los estudiantes. No así lo que ocurre respecto de toda la arista de las coimas, donde el Estado, la fe pública son las víctimas. Esta segunda arista, nosotros hemos insistido mucho de que sea investigada. Yo represento a más de 1.200 alumnos de todo Chile en esa causa. Y no ha costado mucho hacerla avanzar porque no existe una gran voluntad, por lo menos no se manifiesta por parte del Ministerio Público, de investigar de manera presurosa esta arista. Y a mi juicio, ¿por qué? Porque si uno criminaliza esto, o sea, si uno dice que esto es delito, entonces uno podría señalar de que existen muchas otras universidades que estarían en la misma situación. Justamente eso quería consultar, porque en el mundo universitario es más o menos ya conocido, y además a partir del informe que se hace en la Cámara de Diputados en algún minuto, ¿no es cierto?
qué este tipo o este modelo de negocio, por llamarlo de alguna manera, o este modelo de trabajo, es más o menos usado en varias universidades chilenas, no solamente en la Universidad del Mar, ¿no? Claro, son varias. Entonces existe ahí el temor de decir, ¿sabe qué? Si yo avanzo mucho en esta arista, puedo abrir una caja de Pandora gigantesco. Exacto. Que es un temor además que no debiese tener la autoridad pública, claro, que tiene que investigar los delitos quien quiera que lo haga y cualquiera que sea su magnitud. Bueno, nos ha costado mucho, pero lo hemos logrado en cierta medida. La primera causa, la de coimas, lo tiene el fiscal Gascardo, que es fiscal de la Fiscalía Oriente, de una unidad de complejidad, pero insisto, esa causa afecta a quienes pagaron una coima y a quienes la recibieron, nadie más. Pero esta causa que afecta a miles de estudiantes la lleva a la Fiscalía Regional de Valparaíso y nosotros estamos insistiendo para que haya alguna respuesta. Exacto. Porque no es tanto una respuesta a mí, sino una respuesta a los miles de estudiantes que estuvieron en una situación de ser defraudados y además, aparte de eso, en otra arista, han sido absolutamente abandonados. Exacto, porque el tema ya salió de los medios de comunicación, ya no está en las primeras planas, y eso te quería preguntar si tú tienes un poco más de información. Ese alumno que iba en tercer año, en cuarto año del 2012, por ejemplo, ¿en qué está ahora? ¿Ya se reubicó? ¿No se reubicó? ¿Se le indemnizó? ¿Tuvo que pagar extra? Cuéntame cómo va eso. A ver, ninguno de ellos fue reubicado ni ayudado por el Estado. Lo que sí les puedo decir que lo único común de todos esos estudiantes que han sido burdamente utilizados por la clase política para invocar su nombre con la finalidad de poder sacar algún rédito. Pero para ayudarlos, cero. Acá el punto fue de que cuando se cerró la Universidad del Mar, se señaló de que se iba a nombrar una persona que iba a ayudar a los alumnos a reubicarse. Esta persona duró algunos meses, renunció, nunca nombraron a nadie a cambio y quedaron en absoluto abandono. Eso significa que cada estudiante tuvo que ir a tocar la puerta en forma individual de otras casas de estudio para ser reubicados. Obviamente, cero poder de negociación. Y peor aún, ¿qué es lo que hacían estas nuevas casas de estudio? No todas, pero un número importante. Le decían, mire, ¿sabe qué? Usted es un estudiante de cuarto año, yo lo voy a recolocar en primero. No le voy a ofertar un plan de nivelación, que eso hubiese sido algo en beneficio de los estudiantes, sino lo voy a colocar en primero y además usted va a tener que documentarme la deuda de esta nueva reincorporación. O sea, ese estudiante quedó con la deuda anterior, que corresponde a una estafa, y además tuvo que firmar nuevamente documentos, letras, pagaré y cheques para poder justificar la entrada a la casa de estudios. Y estos son miles de alumnos. Tú me dices que representa 1.200, pero me imagino que son cerca de 10.000. Sí, claro, representa una fracción pequeña comparada con el universo total. Entonces, a mí me da mucha, digamos, frustración escuchar que existen muy buenas iniciativas, por lo menos en su idea inicial, como es el tema de nombrar un interventor, cuyas facultades obviamente hay que resguardar de que no afecte de manera injustificada derechos también legítimos de terceros. Pero el punto, digamos, es que se cita al caso de la Universidad del Mar en las discusiones parlamentarias, cuando uno le pregunta a la gente del ministerio, pero uno se pregunta paralelamente, bueno, ¿y qué han hecho estas autoridades en concreto respecto a los alumnos de la Universidad del Mar? Bueno, la respuesta es sencilla, no han hecho nada. Imagínate, Dino, mira, ponete en este caso, vas en sexto año, quinto año de medicina, pagando una matrícula importante y se te acaba el sueño. Sí, por eso, déjame llevarte a otro ámbito dentro del mismo caso. Digamos. Yo sé que tu tarea como abogado es entender y ayudar a estudiar lo que está pasando hoy día o lo que pasó y ver cuáles son las responsabilidades y lograr las indemnizaciones, me imagino, en los casos correspondientes. Pero, ¿habría algo que podría haber hecho la autoridad previamente para poder prevenir el caso de la Universidad del Mar? Porque finalmente lo que uno ve de afuera, y nosotros lo vimos muchas veces en campaña cuando conversamos con Giancarlo y con mucha de la gente que estudió en la Universidad del Mar, es que también esto de alguna manera llega y se cierra, explota en algún momento, ¿no? Pero claramente habían indicios previos. ¿Se podría haber hecho algo previamente para no terminar con un montón de alumnos afuera y dañados finalmente? Bueno, lo que se debió haber hecho era hacer respetar la ley. Hay que recordar de que existe una norma dictada en el gobierno militar, no digamos que es el gobierno más socialista del mundo. El gobierno militar estableció de que la educación superior no había espacio para el lucro. ¿Pero qué ocurrió en los 90? Se empezaron a abrir universidades que claramente tenían un fin de lucro, pero también hay que sincerar un poco el tema. ¿Quién eran los dueños, los directivos, los profesores? Personas de distintos ámbitos políticos. Entonces, bueno, pero de todo signo político. De hecho, se ha llegado hasta un punto en que se podía relacionar una determinada universidad con un determinado sector político. Entonces, ese tema, digamos, generó de que en la práctica todos miraran hacia el lado. Nadie hiciera lo que debía hacer, que era aplicar la ley, impedir que se lucrara en educación superior, y bueno, y que esta situación en definitiva no llegara al extremo de la Universidad del Mar, porque lo de la Universidad del Mar obviamente es un caso
absolutamente, digamos, extremo, en el sentido de que era tal esta bicicleta que se armó, de tal envergadura que en un punto obviamente se quebró y se le dejó de pagar a los profesores, se dejó de pagar a instituciones que ayudaban a la formación de los alumnos, por ejemplo, en todo lo que tenía que ver con escuela de medicina, kinesiología, la posibilidad de poder hacer internados, se les dejó de pagar a esas instituciones, a los trabajadores, etcétera. ¿Tú representas solamente alumnos? Porque está toda esa realidad de auxiliares, profesores... Solamente a los alumnos, pero está toda esa realidad que también... ¿Y por qué? No es que no existieran los dineros, sino que esos dineros se prefirieron llevar a los bolsillos de los controladores antes de pagar lo que involucra mantener una universidad. Y esto en un contexto en el cual yo, por lo menos, habiendo estudiado un poco este tema, tengo la convicción de que no es compatible el lucro con una universidad de verdad. Y una universidad de verdad es una universidad que hace docencia, hace investigación y extensión. Esa división entre universidades complejas o menos complejas es artificiosa. Hay un solo tipo de universidades, las universidades complejas, entre comillas. Los demás son institutos profesionales que otorgan títulos universitarios. Eso es otra cosa. O la versión norteamericana de los colleges, ¿no? Claro, pero eso es otra cosa. Sí. Mauricio, te quiero llevar a otro ámbito. Nos quedan 5 minutos de programa, pero ya para cerrar, ayer en Canal 13 conocimos y algo nombramos que finalmente Franco logró resolver el tema de las platas que estaban retenidas, ¿no es cierto? Tú también estabas ahí metido junto con Ortustegui apoyando en este proceso, que quizás no quedó muy claro ayer en lo que se dijo en el Canal 13. No sé si nos puedes contar un poco más de eso como para cerrar, sí. Y ya que estamos en el programa, digamos, hoy día no vino Franco a hablar del tema, pero sería interesante conocer un poco también la versión desde el punto legal. Sí, mucha gente nos pregunta. A ver, lo que ocurrió esta semana es que se terminó finalmente el capítulo vinculado con la devolución de gastos electorales de Franco Parisi. Eso a partir de una resolución que logramos obtener, que se liberaban todos estos dineros. La verdad es que, bueno, a mí me tocó asumir la defensa de Franco en todo este proceso. Y, en definitiva, todos los cuestionamientos que habían respecto a esta devolución de gastos electorales lograron resolverse después de varios meses, obviamente, porque estuvo sometido a un conjunto de procesos. Hoy día esos dineros van a ir a cuál es su destino natural, que es precisamente el poder cubrir gastos electorales. Así que, obviamente, yo como abogado lo asumo como un triunfo profesional importante y me parece también que a Franco Parisi esto le causa, digamos, una alegría, porque es una buena noticia. Pero yo dividiría un poco el tema de Franco y lo llevaría un poco más allá. Sí, déjame quizás hacer un alcance ahí, porque algunos medios hablaban de millonaria suma o alguna gente quizás insinuaba como que esta plata iba a parar al bolsillo de Franco. Exacto. Y decir sumamente claro de que esto iba a parar a un crédito que se había pedido, sí. Y que finalmente se estaba pagando y que hoy día incluso se estaban pagando intereses por sobre esos dineros. A ver, revisando los antecedentes y viéndolo objetivamente, sí, porque además yo no participé en la campaña de Franco, sí, por supuesto. Pero lo vine a conocer los antecedentes con posterioridad al término de ese proceso. La verdad es que la campaña de Franco Parisi, a diferencia de otras campañas electorales, se financió básicamente con un crédito que él tomó en la banca, no con aporte de megas empresas ni nada de eso. Estado, Entonces, además era un crédito del Banco Estado. Estos dineros van a ir a parar, obviamente, a pagar ese crédito del Banco Estado, y eso no cabe duda. Pero acá lo más importante, más que haber ganado Franco Parisi, yo creo que se establecieron principios que son fundamentales para viabilizar candidaturas independientes. Acá lo que ganaron no es Franco Parisi hoy, sino las candidaturas independientes del futuro, que van a tener la posibilidad de poder tener la certeza que los dineros que le corresponden por ley a reembolso de gasto electoral van a ir a eso y no a otra cosa. Y obviamente eso va a viabilizar que el Banco Estado y otras instituciones puedan entonces también financiar campañas de quienes no tengan el favor de los grandes grupos económicos en Chile. De todas maneras, que además es algo muy complejo hacer campaña de forma independiente en Chile. Nosotros lo vivimos, nos costó, nos pegó duro, pero aquí estamos siguiendo. Llegamos al final de Tiempo de Parisi. Tremendo programa. Tremendo programa. Muchas gracias, Mauricio. Hoy muchos temas arriba de la mesa, yo creo que quedó bastante claro. Y nos vemos el lunes con Franco ya de vuelta en el programa. Gracias, Mauricio. Chao, nos vemos. Gracias por la invitación. También, chao. Esto fue Tiempo de Parisi. Economía para las masas en FM Tiempo. Las opiniones vertidas en este programa son de la exclusiva responsabilidad de las personas que las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de FM Tiempo. El tiempo de cambiar es ahora. Ya comenzó la liquidación en ITES. No te la pierdas. Toda la tienda a precios regalado. Aprovecha la liquidación.